Hola amigos de Contexto. Bueno, continuamos nosotros con nuestra serie de entrevistas a precandidatos a cargos selectivos en este caso, por el Distrito Nacional. Hemos invitado en esta ocasión a Rafael Paz. Rafael Paz es precandidato a la senaduría del distrito por el PLD. Vamos a decir, un hombre joven que viene del sector empresarial, con mucha experiencia en ese sector de productividad. De hecho, es actualmente el director ejecutivo del Consejo Nacional de Productividad y de Competitividad. Y la verdad es que me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole a Rafael Paz, primero, cómo entra al mundo de la política, qué planes tiene y cómo esta experiencia desde el sector, vamos a decir, empresarial, este sector que mide o se supone que debe medir cada paso que hace, que logra. Bienvenido Rafael Paz a Contexto, y nos gustaría dar a conocer y escuchar en esta entrevista primero cómo llegas al sector político, cómo llegas a esta precandidatura de senador al Distrito Nacional por el PLD, si desde cuándo también pues te familiarizas y te inscribes en el PLD, por qué desde el PLD y bueno, ¿por qué la política, para comenzar? Mira, primero y antes que todo, para mí es un placer estar aquí contigo, Mónica, y contigo, Julio, y conversar con ese maravilloso público de En Contexto. Lo primero es que yo soy de Monteplata. Yo vengo de una provincia, de las más pobres de la República Dominicana. Y crecí en un entorno donde no había división de clases, donde era una sola sociedad. Y eso me permitió entender la sociedad en todo su contexto, desde la abundancia hasta la precariedad. Conocer los servicios públicos, sus deficiencias, sus oportunidades y también lo maravilloso que es el pueblo dominicano. Desde muy joven decidí y entendí y tuve conciencia política. Y eso me llevó a los 18 años a afiliarme a un partido político. Yo simpatizaba por el Partido de la Liberación Dominicana desde antes de ser mayor de edad, desde los 14 años. Una razón básica es, para mí, el proyecto de desarrollo socioeconómico con enfoque político más acabado que tiene el país y que ha tenido la República Dominicana. Entonces, me hice profesional, estudié Derecho y me abrí paso en la sociedad a pulso. Mis primeros trabajos me lo dieron mis profesores en la Suprema Corte de Justicia, en la Junta Central Electoral, en la Procuraduría General de la República. Y luego entro al Congreso en un proceso muy interesante, donde se necesitaban consultores que pudieran preparar unos documentos que iban a servir a los legisladores en la reforma constitucional del 2009 para prepararse en los distintos temas que iban a generar debate en la Asamblea Nacional. Y yo elaboré un documento sobre la estructura que tenía que tener la Constitución. Y ese documento gustó mucho y me invitaron a una reunión de la Comisión de Estilo que encabezaba el senador de Santiago de la época, que era Francisco Domínguez Brito. Entonces me invitaron a formar parte como asesor permanente de la Comisión de Estilo. Entonces ahí fui ganando espacio y cuando el proceso de reforma constitucional terminó, yo era asesor de los presidentes de las dos cámaras. Y tuve la oportunidad de trabajar, de redactar varios de los artículos de la Constitución actual. Por ejemplo, el artículo que habla de la libertad de empresa, lo redacté yo de mi puño y letra. Y lo negocié y me tocó consensuarlo entre las distintas fuerzas políticas y ponerlo para aprobación, entre otros artículos importantes. Eso me creó un vínculo con diversos sectores de la sociedad. Luego de que concluyó el proceso de reforma constitucional, ya me designan formalmente como asesor en asuntos constitucionales y legales de ambas cámaras. Yo he sido asesor bicameral, el único posiblemente en 25 o 30 años. Y me tocó trabajar los reglamentos de ambas cámaras, la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Superior Electoral, la ley de declaración jurada de patrimonio, yo soy corredactor de esa ley, la ley del Consejo del Poder Judicial, de la cual soy redactor,
y la ley de las Fuerzas Armadas, entre otras vinculadas al tema económico. Me fui a estudiar fuera, gobierno y gerencia pública, y cuando regresé recibí una propuesta para evaluarme como director técnico del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP. Porque en aquel entonces necesitaban a alguien que conociera bien cómo funcionaba el sector público, y cómo funcionaba el Congreso, cómo se tomaban las decisiones. Entonces, me eligieron y a los 4 meses me hicieron director ejecutivo. Me tocó sustituir a un hombre que le tocó liderar esa institución durante 28 años, Fran Castillo, que era un ícono dentro del empresariado. Y a los 2 años me hicieron vicepresidente de la organización y desarrollé una carrera de liderazgo en el empresariado, donde el país me conoció y me tocó liderar importantes procesos. Yo entré al CONEP con 27 años y salí con 33 años. Entonces, yo siempre he sido una persona con una visión muy clara de mi carrera y de mis ciclos. Y en el año 2017 ya yo entendía que yo había concluido mi rol allí y que ya no había espacio de crecimiento. Y coincidió con que el presidente de la República quería lanzar una iniciativa y construir una alianza con el sector privado y reenfocar toda la estrategia de competitividad de la República Dominicana. Entonces me invitó a ser parte de su gabinete en una institución que casi nadie conocía en ese tiempo, solamente los especialistas o los vinculados a la materia, que era el Consejo Nacional de Competitividad, que además tenía 3 instituciones más que duplicaban sus funciones. Y mi reto fue reorganizar todo aquello, trabajar con el sector privado para garantizar su integración efectiva y construir junto al presidente una agenda que pudiera generar resultados. Y esa es la palabra con la que yo defino mi gestión: resultados. Un consejo que nunca se había reunido y que existía por ley, ya se ha reunido en 7 ocasiones, ha tomado 110 medidas y hemos ido de forma paulatina ejecutando una agenda que no integra solo como actor de consulta al sector privado, sino en la cual el empresariado participa como cogestor o coautor de las medidas que se van impulsando, en una muestra de democracia participativa en el área económica importante. Y luego de 18 años preparándome, formándome, de experiencia en lo público, en lo privado, en lo académico, porque he sido profesor también de Derecho, llegó el momento de dar un paso adelante y me siento con todo el peso y las raíces suficientes para decir que voy a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Una pregunta, o varias preguntas en una. El Distrito Nacional es una de las plazas más difíciles desde el punto de vista electoral. Tiene una composición social muy variada, a la vez que hay sectores de altos ingresos, hay sectores de muy bajos ingresos. Tiene casi 1 millón de habitantes. Y además, en estas elecciones hay otros candidatos que tienen unos niveles de aceptación pública muy alta. ¿Por qué tú cogiste el distrito y no, por ejemplo, tu provincia natal? Mira, yo, aunque crecí en Monteplata... Es más fácil. Lo primero es que a mí nunca me han gustado las cosas fáciles. Yo siempre he apostado por el camino de mayor trabajo, de mayor empeño y de mayor dedicación. Yo siempre he pensado que el camino fácil es el camino del infierno. Y lo aplico en mi vida diaria. Entonces, lo segundo es Monteplata, porque tengo mi corazón allí porque crecí. Mi vida como profesional, como padre de familia, como esposo y como ciudadano se desarrolló en la capital. Mi visión del país y de los procesos está más vinculada en la actualidad a esta plaza. Es una composición social diversa, pero yo vengo de un lugar con composición social diversa y yo he conocido la capital de arriba abajo, Julio. Yo he caminado por todos los barrios. Y no solo desde una mirada política, sino desde una mirada social y económica. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de la Sursa, que es la comunidad más pobre del Distrito Nacional, y por eso me refiero tanto a ella, no tiene otra fuente de ingresos en su territorio que no sea un mercado, que además es su principal fuente de problema, porque la contaminación que allí se genera cuando llueve cae aguas abajo y afecta la vida de todos, que no tiene instalaciones deportivas suficientes, aunque en la
materialmente sí las tiene. Las que tiene, que las personas, la mayoría conocen, están en los multi arriba, pero es una cancha. Abajo hay un complejo deportivo con una cancha de voleibol y de baloncesto y mucho espacio, pero la mayoría de la gente no la conoce porque hay que bajar por una cañada, que algunos apodan como la cañada del diablo, y eso es intransitable a menos que tú andes con una espada. ¿Por qué conozco esto? Porque mi visión, mi plan, yo no he decidido ser senador por un capricho, ni porque quiera una posición. A mí las posiciones no me interesan. A mí me interesan espacios donde yo puedo impulsar transformaciones. Y mi visión se circunscribe dentro del concepto de desarrollo económico del territorio. Y por eso me he dedicado a entender las diferencias entre las distintas barriadas. Te pongo un ejemplo. Villajuana y Villas Agrícolas son dos comunidades similares, una al lado de otra, con complejos industriales importantes. Villas Agrícolas, de hecho, tiene más de 40 industrias. Es posible que no haya una demarcación que tenga más industrias que Villas Agrícolas. Pero Villas Agrícolas... Ya esa vida industrial, entonces. Así es. Porque agricultura no hay ninguna. Pero en Villas Agrícolas resulta que la mayoría de la gente que vive allí no trabaja en esas industrias. ¿Por qué? Porque no hay ni un politécnico que enseñe a los jóvenes a trabajar, ni hay un programa, un curso o una entidad de formación técnico-profesional que prepare a los habitantes del territorio para trabajar en esas industrias. Resultado, el 80% de los trabajadores vienen de otros lados. No hay una vinculación en la comunidad, en los distintos sectores. A la fecha, el club deportivo que hay allí, a diferencia del Mauricio Báez, que es una entidad maravillosa, con actividades deportivas para hombres, para mujeres, para niños, adolescentes, y con actividades culturales, una sociedad vibrante, la de Villajuana, con unas juntas de vecinos que giran alrededor incluso del club y del centro cultural. En el caso de Villas Agrícolas eso no pasa. El club deportivo ni siquiera tiene un techado a la fecha. Y cuando usted ve y va a un perímetro y se encuentra con que hay un mercado que enfrente tiene un centro de transferencia de basura y al lado entonces tiene una unidad de atención primaria, y en un perímetro de menos de 100 metros usted tiene la comida, la salud y la basura juntos. Entonces usted se da cuenta de que se necesita acción y coordinación. Problemas sencillos que con atención directa pueden ser resueltos y con la combinación de esfuerzos. Yo creo mucho en las sinergias sociales como elementos de transformación. Entonces usted se va a María Auxiliadora, que está un poco más arriba, y se da cuenta que María Auxiliadora es una comunidad pobre que gira alrededor de un hospital, que no tiene otra fuente de ingreso, ni centros laborales que permitan que su gente pueda trabajar. O se va a Las Cañitas y se encuentra que no hay instalaciones deportivas para la gente y hay que jugar en canchitas que están en la calle, salvo una que está coordinada por la iglesia. Y así se va a Cristo Rey y se encuentra con una comunidad diversa, con un parque industrial que está en la marginal de la Máximo Gómez, pero que genera empleos para la ciudad, no para los habitantes de Cristo Rey. Que allí adentro se necesitan fuentes de empleo porque la mayoría de la gente para trabajar o tiene que salir de ahí o tiene espacios solamente en los comercios informales o en el mercado que operan en esa demarcación. Que incluso estos son problemas que se reflejan hasta en el mismo tránsito, por mucho más en lo que es la economía de cada uno de los hogares. Rafael, nos tenemos que ir a la pausa, pero dentro de todo esto que tú has expuesto y nos has dicho también sobre tu experiencia, que me parece, bueno, la verdad es que pocos representantes en las cámaras tienen como ese paso a paso de cada una de estas formaciones y experiencias laborales que tú has pues narrado. Me gustaría en el próximo segmento que tú nos hablaras sobre si tú tienes algunos ejes transversales de tu política. Yo sé que cada sector, como has dicho, es distinto y hay que ponerle, pues, es una realidad diferente y necesita soluciones distintas. Pero al pueblo le gusta mucho escuchar. Tenemos muchos grandes problemas. Si tú tienes, vamos a decir, ejes transversales para enfrentar estos problemas desde las cámaras, y cómo desde el Senado, que se supone que lo único que hace es legislar, y no lo único porque sea sencillo ni poco, pero quizás las alcaldías son los que más se relacionan con la gente en sí, en los lugares. Si tú tienes algún vínculo entre alcaldía, senaduría, porque has hablado mucho de cosas que también son como de la alcaldía,
Vamos a hablar de ya te todo contaré esto sobre eso. en el próximo segmento. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en esta entrevista con el precandidato a senador por el PLD en el Distrito Nacional, Rafael Paz. Escuchándote en el segmento anterior, como dijo al final Mónica, me parecía más como la agenda de un alcalde y no la agenda de un senador. Aquí desgraciadamente se ha confundido mucho los roles. El senador hace obra social, la alcaldía no hace lo que tiene que hacer. Y realmente creo que debemos rescatar las instituciones y particularmente el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en ese rol, diríamos, de formulador de leyes y de políticas. Y el Distrito Nacional necesita muchas leyes. Por ejemplo, tenemos un problema de falta de alcantarillado sanitario y pluvial. Tenemos un problema de transporte muy grande, tanto Seguridad. de regulación como de provisión. Tenemos un problema de seguridad que la gente lo resiente o por lo menos lo expresa. Hay gente que dice que en percepción, otros no. Es decir, hay problemas que desde las cámaras, evidentemente tú no puedes hacer una ley para el distrito, aunque tú puedas hacer, por ejemplo, el Distrito Nacional viene siendo como una provincia, y una provincia grande, pero no tiene gobernador. ¿Cuál es el estatus jurídico del Distrito Nacional y por qué, a diferencia de los otros, de las otras demarcaciones, no tiene gobernador? Por ejemplo, en México, el DF, el Distrito Federal, no tenía gobernador, ahora tiene un gobernador que es alcalde a la vez. El gobernador del DF es alcalde y gobernador. Está el tema de los gobernadores, deben ser electos, debe haber una regionalización que limite a 7 u 8 regiones. Esas demarcaciones políticas, administrativas, y debe haber una elección de esos prefectos o gobernadores, o como se le quieran llamar, departamentales o regionales. Hay muchos aspectos en la reorganización del territorio y en el caso del Distrito Nacional, propios del Distrito Nacional, de provisión de servicios y de integración de los diferentes sectores de la ciudad. Mira, gracias Julio y Mónica. Yo siempre he creído que el secreto de hacer las cosas son los métodos sencillos. Y siempre trato de buscar un método sencillo y entendible para lograr que las cosas sucedan, que es mi objetivo esencial. Hay 3 pilares de mi plan de trabajo, que son desarrollo sostenible, oportunidades y seguridad. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Exacto. Primero, yo les dije que mi visión se sustenta en el concepto de desarrollo económico del territorio. Mucha gente cuando me escucha hablar me dice lo que ustedes me acaban de decir, pero ¿a qué que tú te estás postulando? ¿A senador o alcalde? ¿O a una posición ejecutiva? Y yo les digo que la función del senador o del representante no es una, son 3. Legislar, que es la más reciente históricamente. Controlar. Porque fue en el año en el siglo XVII que se incorporó al rol de las cámaras en Inglaterra, la función legislativa, que es donde nace. Pero la primera de todas fue representar, la segunda, fiscalizar, y la tercera, entonces, legislar. Y yo he dicho que mi compromiso con la ciudad, con el territorio, es que yo voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser un representante. Y el 35% hacer al rol de fiscalización, pero entendido no como un ejercicio para poner contra las cuerdas al gobierno, sino como un ejercicio para garantizar y para trabajar para que las leyes que existen se cumplan y para que los presupuestos se asignen y se ejecuten de conformidad con las necesidades del territorio y de la gente. Y el 20% a legislar.
Más que tantas leyes que existen que no se cumplen. O sea, el legislador ahí queda cojo porque se hacen más leyes y al fin y al cabo no se llevan a cabo. Así es. Entonces, más que una campaña tradicional, lo que yo estoy haciendo con las comunidades es un proceso de levantamiento de información para, junto a ellas, identificar las 3 prioridades en términos de acción pública o de inversión, de forma tal que podamos tener un gran plan para Santo Domingo, que yo he bautizado como Santo Domingo 220. 2 por desarrollo sostenible, oportunidades y seguridad. Y ese plan de trabajo, para ejecutarlo, para darle seguimiento, porque mucha gente piensa en Santo Domingo como una sola realidad. A los políticos les gusta hablar de 3 circunscripciones, pero en la realidad son 70 comunidades, cada una con su historia, con su idiosincrasia, con sus problemas. Y a cada una le vamos a establecer un plan de trabajo. Y yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Allí se va a quedar una oficina legislativa, pero voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial, una por cada circunscripción, con un equipo técnico y político que le va a hacer seguimiento a esos planes de trabajo, de manera cercana con la gente. Y eso además se va a complementar con las asambleas legislativas populares. ¿Qué significa esto? Yo voy a reunir a la comunidad, voy a convocar a la comunidad al liderazgo deportivo, al liderazgo comunitario, a las juntas de vecinos, al liderazgo político de la demarcación. Y voy a invitar a los titulares de las instituciones que tienen que resolver esos temas identificados en los planes de trabajo y los voy a comprometer con la solución de esos temas. Y como senador me voy a comprometer a todos los años pelear por las partidas presupuestarias necesarias para atender esos temas. En el Distrito Nacional hay 18 diputados y un senador. Juntos podemos empujar de forma extraordinaria para garantizar que esos fondos para resolver los problemas de la gente puedan ser incluidos. Y te puedo poner un ejemplo. La comunidad de Los Ríos, que es una demarcación importante, allí hay un problema histórico, que es una cañada, que requiere de acción pública. Y hay 2 temas adicionales. Un politécnico que tiene aproximadamente 16 años en proyecto y tiene casi un 90% de ejecución, y un polideportivo. Entonces, como senador, yo me voy a encargar que en el presupuesto se introduzcan los fondos para la solución de esos temas. En adición a esto, a esta visión de ser el conector, el vínculo entre la necesidad del territorio y de la gente, las necesidades del territorio y de la gente, con la oferta pública de servicios, esa necesaria unión que es al legislador que le corresponde como líder político de la demarcación y como representante de la gente, hay 3 proyectos de ley que son de mi principal interés. El primero es un proyecto de ley de primer empleo. Hay una situación crónica de empleo en la República Dominicana en los jóvenes de entre 18 y 24 años. Por cada 3 jóvenes en esa edad, hay uno que no tiene empleos. De los 2 que sí tienen, hay uno que tiene un empleo informal donde gana menos de 12,000 pesos. Entonces, se requiere acción. Yo soy un fiel creyente de la educación dual y de la educación politécnica. En el Distrito Nacional, que es una demarcación de 1 millón de habitantes, apenas hay 16 politécnicos, que no están alineados con las necesidades de la industria y de las empresas que operan aquí en el territorio. Entonces, ese proyecto de ley de primer empleo va a incluir el fomento de la educación dual, que significa, para los amigos televidentes, que un joven, mientras hace un curso de formación técnico profesional, además se entrene en una empresa y adquiera la experiencia que requiere para poder entonces trabajar de manera permanente. Y que además le dé estímulos a las empresas pequeñas, medianas y micros, y empresas de todo tipo, para poder contratar jóvenes en ese segmento de edad, de forma tal que no sufra el salario de ese trabajador. El segundo proyecto de ley tiene que ver también con el eje de oportunidades. Es un proyecto de ley de fomento de clubes deportivos y culturales. Los clubes han sido el epicentro del desarrollo social de muchas de nuestras barriadas. Yo digo que el caso del Club Mauricio Báez es un ejemplo, es un caso de éxito que debemos replicar en la República Dominicana. Lo que quiero es, a través de este proyecto, crear un fondo que permita que las entidades clubísticas puedan financiarse, pero en función de su éxito. Por ejemplo, si un club organiza una cantidad determinada de torneos de baloncesto
o de otra disciplina, un bono. Si tiene equipo femenino, un bono. Si gana o participa en un torneo distrital o nacional, un bono. Si coloca a un jugador en alguna de las disciplinas, en una selección nacional, un bono. Y eso va a generar una competencia sana por los fondos, que va a generar un dinamismo entre las entidades clubísticas, y eso va a beneficiar a la sociedad. Yo he dicho que el otro nombre del embarazo adolescente, del vicio y de la delincuencia es el ocio. Entonces, tenemos que generar un círculo virtuoso entre empleo para los jóvenes con deporte y cultura que pueda sacar de las calles a esa juventud. Pero además también tenemos que establecer los regímenes de consecuencia. Por eso mi tercer proyecto de ley es un proyecto para modificar el Código Procesal Penal y el Código Penal. No es posible que una persona que se robe un celular, por ejemplo, para poder procesarlo, usted tenga que poner una querella y darle la cara en un tribunal a una persona, a un ratero, y constituir un abogado. Sí. Eso tiene que ser de oficio. Sí. Eso tiene que perseguirlo la fiscalía. Porque ¿qué es lo que sucede? Se roban 15 y 20 celulares y se dan cuenta de que el sistema es vulnerable, entonces forman una banda y así comienza el crimen organizado. Claro. El segundo componente tiene que ver con el endurecimiento de las penas. Ustedes recuerdan el caso del chamán Chacra, por ejemplo, que mató, violó y abusó y colgó no solo a su esposa, sino a las hijas de su esposa, sí, y al niño más pequeño al día siguiente. Ese señor, en 13 años, puede estar en las calles. ¿Por qué? Porque la pena máxima es 30. Pero aquí hay una ley que dice, sí, que sin importar el delito o el crimen que usted cometió, días y noches, a la mitad de la, sí, pena, si usted se portó bien, entonces usted puede ser beneficiario de libertad condicional. Entonces, de la mitad de la pena, que es mucho. Ese señor... Serían 15, ¿no? 15, pero ya él tiene encarcelado desde el momento en que cometió el hecho. Entonces se le computa desde el mismo momento en que le dieron la medida de coerción. Entonces, ¿qué sucede? Ese señor, o muchos similares a él, pueden salir a las calles sin que nosotros ya nos acordemos de él, y puede insertarse de manera informal en un trabajo como conserje en cualquier lugar donde estén nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras familias. Nosotros tenemos que proteger a nuestra ciudadanía, dándole oportunidades a la juventud, sí, para generar oportunidades, pero también tenemos que sancionar y tenemos que sacar de las calles a aquellos que intranquilizan a la familia dominicana. Esa es mi visión de un plan de trabajo como candidato a senador del Distrito Nacional. A eso estoy invitando a la gente, a que nos sumemos para que trabajemos todos juntos para una mejor sociedad sobre la base de un trabajo, de un plan sencillo, pero serio y riguroso, donde se integre a la gente y a los mejores sectores del país. Mucha gente me dice, Rafael, pero tú vas a ser senador de la República, no solo del distrito. Y yo le digo, yo voy a legislar para la República, pero yo voy a representar al Distrito Nacional. Vámonos a la pausa. Volvemos en un próximo segmento. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con Rafael Paz, precandidato por el PLD a senador por el Distrito Nacional, conversando sobre cuáles serían sus planes como senador y la acción legislativa que esto conllevaría. Hay algunas personas que están hablando de reforma constitucional recientemente, particularmente el expresidente Hipólito Mejía y otras personas más. Ha habido un debate sobre el tema. ¿Tú serías partidario que al inicio de la próxima legislatura se abra el tema de la reforma, de otra reforma a la Carta Magna? Mira, yo creo que el tiempo para hablar de ese tema, digamos que se agotó. Yo siento que ya la República Dominicana tiene que enfocarse en sus procesos institucionales, organizar bien el proceso electoral que viene en los próximos meses. No, estoy hablando después. Conformar un nuevo Congreso, que es lo que va a ocurrir, y dedicarnos a trabajar en los temas de desarrollo nacional. A veces siento que la lógica política se traga mucho la lógica económica y la lógica social. Yo he dicho, Julio, que la República Dominicana, si toma las decisiones correctas en los próximos 10 años, 15, va a entrar en un nivel de desarrollo distinto.
pero tenemos que enfocarnos en los temas esenciales, en los temas de desarrollo de las comunidades, en los temas de desarrollo de nuestra economía, de una política de desarrollo productivo que impulse la productividad en la República Dominicana y que genere mayores ingresos sanos y frescos para nuestra gente, y sobre todo atender y solucionar algunos temas vinculados a servicios públicos que son esenciales para la calidad de vida de la gente. Esa va a ser mi prioridad y mi enfoque como senador del Distrito Nacional. Yo he dicho que yo voy a ser un senador comunitario, un senador vinculado a los temas del desarrollo, y me voy a enfocar en las necesidades específicas de la gente. Yo creo que a veces los partidos políticos incluso se concentran demasiado en su lógica de contradicción, y hace falta que algunos nos enfoquemos en los temas de la gente y de las comunidades. Rafael, en este momento la República Dominicana vive yo diría que es como un momento de desánimo, de tener poca credibilidad en los políticos, y hasta no perdemos, por suerte, en nuestro país siempre acudimos a las elecciones, pero muchas veces se hace con desánimo, porque principalmente con diputados y senadores se dice que invierten grandes cantidades de dinero para conseguir una plaza y que luego quieren sacar ese dinero, y que hay muchos actos de corrupción. Primero, tú como aspirante a senador del distrito tienes que invertir una cantidad de dinero para poder llegar a obtener esa candidatura, y segundo, ¿saca realmente el legislador ese supuesto dinero que invierte? Y tercero, ¿cómo controlar la corrupción que se supone que se habla de que hay en el Congreso? Mira, yo soy un fiel creyente de la acción colectiva como parte del proceso político. Yo no veo las postulaciones como una inversión en una posición. Yo creo que si usted decide presentarse como candidato a una posición electiva, es porque cuenta con el respaldo de un grupo importante, o de sectores importantes, o de sectores amplios, o grupos amplios de personas. Y usted representa a un conjunto amplio. Entonces, si usted tiene que invertir de su patrimonio personal para la parte política, y después entonces lo que busca es recuperarlo, entonces ahí vienen las distorsiones. Entonces, yo creo que ahora está limitado el gasto electoral también. Ahora con la nueva ley de partidos. Sí, pero el límite no es tan bajito. Es un límite alto. Para las primarias en el distrito, por ejemplo, son 51 millones de pesos. Sí. Y para las elecciones generales son 102 millones. Porque es per cápita, ¿no? Son 60 pesos por elector, por habitante en el territorio. En el caso elector, perdón. En el caso del Senado. Así es. Sí, que es más que los diputados. Así es. Sí, exacto. Entonces, ¿cuántos electores son en total? 400,000. 657,000 aproximadamente en el distrito. Es mucho. Es una cantidad considerable. Sí, sí. Entonces, 700 y tantos mil. Por eso es que da 51 millones. Sí. Sí. Y después en la campaña es otra cantidad. En la campaña entonces es otra cantidad. Se sube de 60. Se sube, mucho. Sí, de 60 a 105 creo. Wow. Sí. ¿Se necesita realmente todo ese dinero para llevar a cabo una candidatura? Yo creo que no. Mira, se puede hacer con menos. Se puede hacer con mucho menos, sobre todo porque ya no existe la necesidad en la precampaña, por ejemplo, de colocar publicidad exterior. Entonces, mucho de lo que se hace es a través de las redes sociales. Y mucha gente colabora, señores. Yo a veces pienso que hay quienes tienen una especie de cuco para todo el mundo, de que la política es muy cara, pero es para que mucha gente no se atreva. Sí. Entonces, mi mensaje a la ciudadanía es, si usted quiere participar, si usted quiere desarrollar su país, si usted es un joven o una persona adulta, una mujer, y quiere participar, participe. Láncese. Puede llegar esa persona que nos está mirando. Haga un pool, abra para donaciones colectivas, que hay muchas maneras novedosas de hacer las cosas. Yo he dicho, y ya se ha convertido en una especie de eslogan, que el juego cambió. Hay una sociedad distinta. Eso te iba yo a preguntar, Rafael, ¿en qué cambió este tablero, como tú dices, de juego, con las redes sociales, con la apertura de tantos jóvenes
ahora mismo participando, de toda esa información que nos llega de afuera. ¿En qué cambió para ti, que eres un precandidato a senador primero? ¿Y en qué cambió para los políticos en general, para esa evaluación que ya se sabe todo al instante, lo que está bien, lo que está mal, los actos de corrupción y demás? ¿Qué cambió? Mira, lo primero que cambió fue la sociedad. Hay una clase media que se ha expandido y ha ocurrido una especie de revolución de las expectativas en la gente, que se deriva de la expansión económica, pero también de la exposición a las redes sociales y a los medios de información. Y a los nuevos, y me disculpan que me ponga con palabritas tan técnicas ahora, a los nuevos paradigmas de la sociedad de hoy. Es decir, los modelos de liderazgo que están viendo nuestros jóvenes en otros países están teniendo un impacto en la política local. La digitalización de la economía está teniendo un impacto en la política local. Las medidas de transparencia, como la ley de lavado de activos, están teniendo y tendrán a futuro un impacto en la manera en cómo se hace política. Y también el aumento de la población misma. Cuando una sociedad ya deja de ser una sociedad pequeña de 3 millones de habitantes y pasa a ser una sociedad de 10 millones de habitantes, donde la gente está más educada, casi 11, donde la gente está más educada, donde tiene mayor poder económico, se producen cambios. Entonces, el cambio de la ley electoral y de la ley de partidos políticos que establece primarias abiertas, simultáneas, en el caso de los partidos que decidan utilizar ese método, también cambió las reglas de juego porque hacen más transparente el proceso electoral interno. Y también los medios alternativos cambian el panorama. En República Dominicana también ha ocurrido algo, hay un cambio de ciclo político. Aquí se inició un ciclo político a mediados de los 90 y ahora termina y se precipitará o no en la medida de los resultados de las candidaturas presidenciales en el año 2020. Pero, por ejemplo, la decisión del presidente Danilo Medina de apartarse del proceso electoral que viene marca un cierre de un ciclo político en el país y el inicio de otro. Y ha habido también una transición generacional. Sí, la está viendo. Que se está expresando en distintos ámbitos. Mira el cuadro, por ejemplo, empresarial de la República Dominicana. Fíjate en el cuadro de comunicadores con más influencia en los medios de comunicación hoy. Sí. Y compáralo con hace 4 o 5 años. Cambió de manera importante. Sí. Fíjate en los hábitos de consumo del dominicano, en las cosas que le interesan. Antes de salir al aire, hablábamos de temas medioambientales aquí en privado. Sí. Ese tema no era un tema hace 5 o 6 años. Y mucho menos de los jóvenes. Exacto. Y es un tema de la juventud. Sí. El tema de las energías renovables, alternativas y limpias, sí, es un tema esencial también para el desarrollo de la sociedad. El tema del entorno, de la calidad de vida, de tener agua potable y agua limpia para desarrollar las actividades, es un tema. Y temas importantes como los valores culturales, el aborto, entre otros, son temas importantes para que los ciudadanos hoy decidan si van a votar o no por un candidato determinado. Eso no era un tema hace unos años. Y vendrán otros. Sí. Y vendrán otros. Mira, esta va a ser una... Para corregir, según las Naciones Unidas, al 28 de julio del 2019, la población de la República Dominicana era 11.004.558 habitantes. O sea que ya debemos de ser más. Sí, no, 28 de julio. 28 de julio, ayer. Ayer, ellos lo calculan por día. Qué maravilla, sí, hay ahora de esos mapas virtuales. Se llama World Meters. Sí, fantástico. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no quisiera que se nos quedara una parte que para mí es importante. Tú hablabas de la representatividad que debe de tener el senador, en este caso de Santo Domingo. La representatividad es, pues, representarnos en lo que necesitamos, en qué pasa en esa comunidad, cómo resolver los problemas, las leyes y demás. Pero hay una parte también importante en la representatividad y es que en la República Dominicana se dice mucho que la vida privada de un político es aparte y que no tiene nada que ver con su labor, que una cosa es la vida privada y otra cosa es su rol. Y yo creo que los dominicanos, muchos, nos interesa que nos representen personas que tengan hojas de vida limpia. Por ejemplo,
Si ahora hablamos de esto de los plásticos y de la contaminación, pues una persona que no contamine. Si hablamos de valores, una persona que se ocupe de sus hijos, que los lleve a la escuela. Si hablamos si decide casarse, que respete su mujer. Si está en una comunidad de vecinos, que respete los vecinos y no vaya a dispararle a un vecino porque se parqueó en un carro, en un parqueo, que no haya bulla. Entonces, a mí me preocupa mucho esa parte. Es difícil, pero podemos ir lográndolo también. Esa contaminación auditiva que tenemos en el país es muy alta. Yo digo que vivimos en la cultura de la bulla. Entonces, ¿hasta dónde pudiéramos cambiar ese modelo de que no es verdad, como me decía mi mamá cuando yo era pequeña, la personalidad no se fracciona? No es verdad que un hombre que tiene 5 queridas, que nunca mantuvo un hijo, que vive en un basurero, que hace una bulla y hace unas fiestas y molesta a todo el que está al lado, puede ser un buen político, señores, pero ¿en qué mente puede caber eso? Entonces, a ese punto, nos vamos a ir a la pausa, pero a mí me gustaría que tú me hablaras sobre tu visión en cuanto a el divorcio o el matrimonio entre el político y el ciudadano y sus valores. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos en este último segmento en la entrevista con Rafael Paz, precandidato a senador por el Distrito Nacional en la boleta del PLD. En el segmento anterior hacía una pregunta interesante, Mónica. Yo quisiera agregarle otro que es más del día a día. Creo que hay 5 precandidatos inscritos en el PLD. 5 son. Sí. ¿Cómo tú ves tus posibilidades dentro de ese marco? Porque no solo vamos a hablar de la inmortalidad del cangrejo o del sexo de los ángeles, también vamos a hablar de posibilidades reales. O de escorpiones escarlata, ¿eh? Sí. Ese es un buen tema. Sí. ¿Cuál tú piensas que puede ser tu resultado? Claro, tú me vas a decir, yo voy a ganar. Nadie dice que va a perder. Pero tú tienes a Roberto Salcedo, sí. Quizás es el más importante, y los otros ya... Guarocuya, Félix, Hernández, ¿quién? Peguero. Hernández Peguero, ¿y cuál es el otro? ¿Y el otro cómo que se llama? Hay otro. Elix Fernández. Elix Fernández. Ah, Elix trabajó conmigo en la embajada en Colombia. Sí. Ese por un lado. Y por el otro, la plaza del distrito tiene una candidata a senadora por el PRM fuerte, casi segura, muy fuerte. Es decir, ¿cómo tú te ves ahí en ese contexto? Y cómo tú, primero tienes que ganar la primaria y después tienes que ir a la boleta nacional. Mira, Julio, es una excelente pregunta y la voy a combinar con la de Mónica, pero voy a comenzar contigo. Sí. Es increíble el crecimiento y el desarrollo que ha ido teniendo el proyecto de Rafael Paz senador. Yo tengo estructuras en la capital completa, trabajando día a día, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas juntas de vecinos incluso, y organizaciones comunitarias y deportivas que están trabajando día a día por el crecimiento de este proyecto. Y lo que está ocurriendo en las encuestas no tiene precedentes en el caso del Distrito Nacional. Yo soy un joven de 36 años y, como he dicho, el juego cambió en el Distrito Nacional. Hay una sociedad que está pidiendo otras cosas. Tú eres parte de la sangre nueva. Yo soy parte de la sangre nueva. Y eso se está expresando con mucha fuerza en las encuestas, porque además de todo, la gente sabe cuando hay un plan concreto de peso, sustentado en realidad y en trayectoria. La gente es muy sabia. Versus otras opciones que no necesariamente tienen ese nivel de desarrollo. Yo tengo compañeros muy valiosos que están corriendo por la posición, pero yo te puedo decir que sin duda alguna yo voy a ser el candidato del PLD en las próximas elecciones y mi candidatura representa y simboliza la renovación y la revitalización del vínculo del Partido de la Liberación Dominicana con el electorado y con las propias bases del partido. Y sin duda alguna, te lo puedo decir hoy y anótalo, cuando yo sea el candidato del PLD, no importa quién sea el candidato o la candidata de la oposición,
vamos a ir con una fortaleza extraordinaria que se va a verificar inmediatamente en los sondeos cuando ya esté definido. ¿No podría haber un o una sexta candidata en el PLD que no esté ahora inscrita? No, porque ya cerró el proceso de inscripción. Pero no puede reservarse. No, porque las reservas ya fueron decididas por el comité No está el político distrito. y no está el distrito, y se abrió un plazo de inscripción de 4 días y ese plazo se cerró. Sí. Entonces, de los 5 que estamos, será el candidato. Ok. Y seré yo, definitivamente. Es que la gente tiene un cariño. Mira, es como un amor mágico lo que se ha producido entre la gente y yo. ¿A qué lo atribuyes? A la cercanía, A la cercanía, pero un Roberto Salcedo que ha sido alcalde 4 es más veces. cercano. Es que yo estoy con la gente todos los días. Y conmigo no hay distancia. Conmigo no hay. Yo soy un joven de pueblo. Yo soy un deportista. Ustedes te fajaste con Farideh. Sí. Ella es mi amiga. Hueso duro. Ella es mi amiga. Pero desde no hace pueden muchos hacerlo años. los dos. ¿Eh? No pueden hacerlo los dos. No, eso es excelente, No. sean amigos. Claro. Sí. Pero van en Y es distintas. buena bailarina, yo también. Yo le gano en basquetbol porque soy... Claro. Porque eres más alto, ¿verdad? Sí. Pero va a ser lindo. Ustedes van a ver, va a ¿Tú ser muy lindo. practicas algún deporte, La gente se Rafael? va... ¿Tú estás Mira, de acuerdo en un debate? definitivamente. Interesante. Te- Estas Televisado. elecciones se van a decidir por debate. Es el debate lo que va a marcar Sí, pero la no tendencia. solamente lo que dijo aquel, sino un formal debate televisado. Definitivamente. De Y los vamos a hablar candidatos- de los temas sociales, de los Sí, temas sí, económicos, sí, sí. de las perspectivas legales, de los de temas los de la candidatos a comunidad. senadores que hay. Claro, sí. Me parece muy interesante. bien. Pero antes de la precandidatura No solo estoy o de ya acuerdo. una vez elegido. No, una vez electo, ya Pero siendo- debería de haber uno antes también dentro del partido. No creo que haya tiempo. ¿Tú No, crees que yo hay creo que- tiempo? De aquí al 6 de octubre, sí, claro, sí. hay tiempo. Bueno, la Podemos verdad, hacerlo. yo Compañeros le daría- estarían plenamente dispuestos. dispuesto. Sería La verdad, interesante sería que haya uno interesantísimo. interno. Es más, yo Como- quiero aprovechar este foro para Sí, proponer yo creo que formalmente sería interesantísimo. un debate entre los Entre distintos los cinco. candidatos. Sí, Claro, claro que sí. claro. Porque yo creo mucho Y en más el que son voto elecciones informado. abiertas. Es más, nosotros le ofrecemos este espacio. Exacto. Fantástico. Muy bien. Para eso. Vamos. Yo creo mucho en un voto informado, en que la gente sepa por lo que va a votar. Es que así es que un Yo voto tengo consciente. un plan que he presentado y tengo una visión sobre los temas de la sociedad, tengo una visión sobre el aborto, tengo una visión sobre los temas de género, tengo una visión sobre los temas ambientales. Muy bien. Y Fantástico. quiero que todos los habitantes de este maravilloso territorio que es la capital, lo conozcan y sean parte de eso. De eso se trata la política, de sumar, de convencer, de que nos convirtamos en una fuerza que vaya junta. Te dije ahorita y les dije ahorita, yo creo mucho en la acción colectiva. En una época, en la época dominada por la hipertransparencia, que es la época Sí, actual, sí. O la que por eso viene. es que los valores del político en su ejercicio público y en su vida privada tienen que ser similares. Entonces, contéstame la pregunta para terminar, Rafael, que yo Ahí te viene, hago. sí. Ahí viene la pregunta. ¿Puede ser estar divorciado lo que es el perfil del candidato o del político al perfil de ciudadano, de persona? Mira qué es lo que pasa. Tú puedes subir una foto con tu familia en las redes sociales y al otro día te encuentran en una actividad social con otra persona que no es tu familia. Entonces ya la gente ahora tiene este celular y hace así, ¡pam! Sí. Y Míralo mandan ahí. las 2 fotos y dice, mira fulano y míralo aquí. ¿Por qué yo tengo que creer ¿A con quién le una creo? persona Entonces, que engaña a los más cercanos? Ese tipo de cosas, o si tú, por ejemplo, hablas de energía limpia y Claro. de economía circular y alguien te encuentra tirando basura en la calle Claro. y te tira la foto, o si tú hablas de los valores de la familia, ¿tú entiendes? O sea, hay que ser una cosa hoy, no puede estar divorciada de la otra, porque todo el mundo tiene acceso a tu vida de diferentes formas, y estos aparaticos son maravillosos, son maravillosos, te agarran ¡pa! Claro, rápidamente. son fantásticos, Son la verdad. fantásticos. Entonces, hoy los ciudadanos se han convertido en reporteros. Ujú, todos Así es. somos. Fíjate que mucha gente se sorprende y dice, wow, ahora sí están ocurriendo cosas. No, es Claro, que todo son eso las ocurría, mismas. pero uno no se enteraba. Por Así es. supuesto. Entonces, por supuesto. Así es. Me refiero a eso y yo creo que cada día va a haber una mayor convergencia entre la vida pública y la vida privada. Porque la vida privada cada vez es más pública. Exacto, es. ya no hay nada escondido. Rafael, gracias. Rafael Paz, precandidato a senador por el Distrito Nacional por el PLD, estuvo con nosotros con planteamientos muy interesantes. Te deseamos mucha suerte y ojalá que podamos hacer ese debate entre los precandidatos del PLD.
Así será. Si Gracias, Rafael. Hasta muy pronto, porque te vamos a tener en la palestra, pues, por rato. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y vernos en nuestro canal de YouTube.